toda la temática que hemos desarrollado hasta terminar, por lo menos en un aspecto básico, importante para los hormigones normales, se debe siempre repetir como un procedimiento normal. Cuando ya entramos a la necesidad de tener casos especiales, los cuales no podemos resolver con todo lo que ya hemos visto, de los materiales normales que hemos llamado y los ingredientes básicos que son cemento, agua y agregados pétreos, entonces entramos a las soluciones especiales que requieren algún tipo de variación, ¿verdad? Para que entremos en ese terreno de hormigones que no son los comunes o los normales. Por ese motivo, es necesario ver ese tema, por lo menos como información, como complementación, para saber que existe un gran mundo, si lo podemos llamar así, de opciones, ¿verdad? Fuera de lo normal que ya hemos mencionado. También les recuerdo que en un principio de la materia, cuando estábamos rayando la cancha, por decirlo así, habíamos establecido que en Bolivia el 99% o tal vez más de los casos en que se usa hormigón se utilizan los tipos normales, con algunas excepciones que vamos a ir identificando más adelante. Por otro lado, hacer notar de que en el caso de los hormigones especiales, sí o sí se necesitan ensayos de laboratorio para determinar el grado de los objetivos que estamos alcanzando y si son suficientes o en relación a lo que estamos pretendiendo lograr. ¿Ok? Entonces, recordando esas definiciones que hemos hecho, también vamos a comentar de que en general hemos intentado ordenar un poco la múltiple e inmensa variedad de casos especiales que existen, atribuyéndoles a diferentes causas. El primer caso es atribuir a los materiales, que cuando no son alguno de ellos o más de uno de ellos, no es del tipo que hemos descrito como normal, cemento Portland, agua potable y agregados de origen pétreo de tipo común, que son los que conocemos, entonces estamos hablando de algún hormigón especial, cuando el cemento es diferente o cuando los agregados son diferentes y a los que comúnmente conocemos. Entonces ese sería un primer grupo de casos especiales. Otro grupo sería cuando aumentamos al hormigón, ya sea parcial o totalmente, reemplazamos algunos de los ingredientes con otro tipo de ingredientes diferentes. ¿Sí? O, por ejemplo, el caso en el que añadimos algún material que no es necesariamente los básicos que hemos nombrado. Esto puede realizarse con un hormigón normal o con un hormigón especial de los que ya hemos mencionado antes, cuando existe algún material diferente. ¿No es cierto? Podemos adicionarle otro material diferente también, con lo cual podríamos decir que es doblemente especial o podría ser hasta el triple motivo especial de acuerdo a lo que queremos obtener. O sea, no hay limitaciones en cuanto a las cosas que podemos usar siempre que nos produzcan los resultados favorables que obviamente estamos buscando. Y un tercer caso es el de la familia de los aditivos, cuando a un hormigón normal o especial además le adicionamos alguna sustancia, por eso el nombre de aditivos, porque se adiciona, y lo cual le hace especial, doblemente especial o triplemente especial, porque en el caso de los aditivos también se pueden combinar estos, o sea que realmente es un mundo de opciones que habrá que analizar cuidadosamente si llega la necesidad de utilizarlo. Empezando por el uso de materiales distintos a los comunes, sin añadir otro, ni aditivos, ni otra confusión, nos vamos a referir a manera de ordenar las ideas y las noticias al respecto a la clasificación ASTM de este tipo de cementos, de estos distintos tipos de cementos. La clasificación ASTM identifica 5 tipos de cementos. ¿Sí? El tipo 1, que es el 1 romano, es el tipo de cemento Portland normal que hemos estado mencionando. El tipo 2 es un cemento en el cual
el calor de hidratación es relativamente bajo y también presenta una moderada resistencia al ataque de los sulfatos. El tercer grupo es cuando se desea una resistencia relativamente alta de una manera rápida, es decir, si nuestra proyección es a los 28 días, necesitamos ese valor de resistencia en un periodo menor que los 28 días, si es que fuera 28 días nuestra proyección. Un tipo 4 en el cual realmente se baja el calor de hidratación a magnitudes mayores que en el caso 2 y un tipo 5 para usar cuando se desea una alta resistencia a los sulfatos. En el caso 2 habíamos mencionado una moderada resistencia a los sulfatos. Entonces el ingeniero, de acuerdo a sus necesidades, elegirá alguno de estos 5 casos, si es que fuera esa su solución. También les hago notar de que en este grupo o en estos 5 grupos aparecen unas variantes que son el 1A, el 2A y el 3A, correspondientes a los efectos que hemos mencionado, pero con aire incorporado, ¿no es cierto? Un tema que ya no es nuevo para nosotros. Entonces, fíjese, solo ahí tenemos 8 tipos especiales, más la gran variedad de normales que hemos hablado, ahí nomás ya tenemos un montón de opciones. Aparte de eso, en ASTM también se reconocen otros cementos, el tipo UE, 1S, 1P, P, 1PM, 1SM, como podemos ver aquí, no me voy a complicar ni les voy a complicar la audiencia, y además los cementos NM, M y S, que por sí solos también tienen sus propias características. Ahí nomás, fíjense, si sumamos ya tenemos no sé cuántas opciones, ¿verdad? Hacerles notar de que en Bolivia no hay tantas variedades, obviamente. Y también hacerles notar de que algunas necesidades que hemos visto aquí, como el bajo calor de hidratación, alta resistencia temprana y otros objetivos que se buscan, no son comunes en nuestro medio, ¿verdad? O sea que por lo general no nos preocupamos mucho de esos factores y si se diera un caso sería muy particular. Así que por eso intentar, por ejemplo, traer esos cementos aquí para no tendría mercado, ¿no? En absoluto, probablemente, por lo menos al inicio. Tal vez los cementos de alta resistencia temprana, tal vez, que yo he visto en el comercio algunas ofertas al respecto. Aparte de eso, mencionar también que en Bolivia solamente se producen cementos Portland y las únicas variedades que se han introducido desde hace algunos años son los cementos con adición de puzolanas. Existen puzolanas tanto materiales como artificiales, pero en Bolivia se usan naturales que tienen relativas variantes con la piedra caliza original. Y la ventaja de estos materiales es que favorecen la economía de la producción, particularmente la producción del cemento, ¿no? Y no hay efectos notables muy que nos preocupen en cuanto a la comparación con el cemento Portland normal. En Bolivia a estos cementos se les denomina como 1P, algunos decimos IP, por lo que el 1 romano parece I. Y también existe un cemento IF, que es un cemento con un filler este, molido, digamos. El filler es de origen de escoria, de filler de escoria, y calizo, del tipo calizo, molido, por eso se llama filler. Filler se llama a un material granular muy fino, ¿no? Por eso se llama filler. Pero no está en la clasificación, el 1F no existe en la clasificación de STM, como se puede ver. Aparte de eso, a los cementos nacionales con la abreviación 1F o 1P se le suele añadir un numerito al lado. Entonces tenemos el IF30 o el IP30 y el IP40. ¿Qué significa el 30 o el 40? Significa la resistencia a compresión mínima que tienen que alcanzar esos cementos en los ensayos de compresión al mortero de cemento. No estamos hablando del hormigón, sino del mortero. Y esta resistencia es medida en megapascales, que más o menos son la décima parte de los kilogramos por centímetro. O sea, el IF30 sería 300 kilogramos por centímetro cuadrado y el 40, 400. Pero estamos hablando del cemento, o sea que no confundir, ¿no? El hecho de que usemos un cemento
40 en vez de 1,30 no significa necesariamente que el hormigón va a tener esa misma diferencia con un hormigón. En el caso de los hormigones no se va a mantener la misma proporción, la misma diferencia, y tampoco está garantizado que si usamos un hormigón con un cemento más resistente, el hormigón también va a ser más resistente, porque ya hemos hablado de que hay muchos otros factores, entre ellos la relación al cemento, el curado, etcétera, que influyen en el valor final de la resistencia. ¿Okay? Entonces, eso como aclaraciones complementarias, y hay otros tipos de cemento que no están en estas clasificaciones, que reciben distintos nombres, algunos los bautizan también comercialmente y no están necesariamente dentro de una clasificación dada, ¿no es cierto? Sino que no encajan en ninguna, como el caso del 1F que yo les mencionaba, que no encaja en la STM, pero que estoy seguro que está en alguna otra clasificación, probablemente la norma boliviana. Entonces, acá en el texto tenemos una descripción, más o menos, que aclara un poquito la figura de cómo son todos estos cementos, las particularidades más sobresalientes y bueno, atendiendo a la misma definición que hicimos por el uso de materiales diferentes, no hicimos la excepción del agua, ¿no? En el caso del agua hay un solo tipo de agua que es apropiada para su uso en hormigón y le podemos llamar agua buena, que es la que sirve también para el consumo de animales, de seres vivos como animales y humanos, ¿no es cierto? Ese agua es buena para el hormigón y bueno, en la mayoría de los casos podemos cumplir con ese requisito. De manera que no existen aguas especiales que nos generen hormigones especiales, ¿no es cierto? Si le añadimos algo especial al agua para que se convierta en agua con algo, podemos referirnos mejor a ese algo que le aumentamos como causante de hacer del hormigón especial, ¿no? O sea que no hay un agua que podamos volver especial por ese método y llamarle al agua especial, sino es lo que adicionamos sería especial. Y también podrían haber casos de aguas que por N factores naturales o artificiales tuvieran algún otro material como contaminante o material orgánico o alguna otra cosa que la hace diferente del agua bebible y por lo tanto se convierte en un agua distinta. A todos estos casos se les llama agua dudosa y existen ensayos que nos permiten ver si esa agua dudosa es más apropiada para su uso en el hormigón o no. Así que ensayos. Para esto hay que hacer ensayos con el agua dudosa y con el agua buena y comparar los resultados. La resistencia, por lo menos en el agua dudosa, tendría que dar resultados mayores o iguales al 95% de los obtenidos con el agua normal. Y otra metodología para salir de dudas en el caso del agua dudosa es hacer ensayos químicos, ¿no? Análisis químicos al agua y de acuerdo a eso comparar si las sustancias supuestamente malas que contiene están dentro o fuera de los límites tolerables que en cualquier texto de hormigón, el libro de manual del hormigón, por ejemplo, hay esas tablas donde se puede comparar cuánto máximo de sal puede tener, cuánto máximo de ácido, cuánto máximo de X sustancias que podrían estar disueltas o flotando en el agua. ¿Okay? Entonces esas son las dos maneras, pero fíjense, hacer ensayos de hormigón o hacer ensayos de laboratorio es prohibitivo en la mayoría de los casos, ¿no? En que exista agua dudosa. La posibilidad de hacer eso es solamente donde hay los laboratorios apropiados y eso se da generalmente en las ciudades. Y entonces en las ciudades raro va a ser el caso en que haya agua dudosa. Esto va a ocurrir en lugares alejados, en el campo, y probablemente es mejor solución llevar agua, ¿no? Por sistema, por cualquier otro medio, llevar agua buena y así resolver el problema. Por otro lado, pasamos al tema de los hormigones especiales mediante el uso de agregados que son diferentes a los comunes que hemos señalado que son de origen rocoso, de rocas o de piedra. En este caso también tengo que hacer una diferenciación y una aclaración, porque cuando decimos diferentes a los de piedra, obviamente que nos imaginamos que son de otra cosa, porque hierro, de cobre o de oro, de lo que sea, que no sea piedra.
pero en realidad hay una excepción a esta regla, porque también hay agregados que son provenientes de rocas naturales, pero que no encajan dentro de los que llamamos normales, particularmente por sus composiciones químico-mineralógicas, que sería un caso, y el segundo caso por su peso unitario. Cuando las composiciones químicas de las rocas, de una fuente de roca, nos generan una duda respecto a si van a tener alguna reacción desfavorable con los procesos químicos que ocurren durante la hidratación del cemento, entonces puede causarnos algún daño futuro en la calidad del hormigón. Por lo tanto, no sería recomendable usar ese tipo de piedras o de rocas cuando existe alguna información relativa a eso. Ese sería un caso de rocas que son de piedras, de agregados de piedra, pero que tienen algún pego, ¿no? El otro caso sería cuando los pesos unitarios son muy diferentes a los normales. Los normales sabemos son 1400, 1500, 1600, hasta 1700, digamos, kilogramos por metro cúbico. Pero existen rocas y tipos de rocas que pesan o muy poco o mucho, que consideran como piedras o agregados, si es que vas a usarlos como agregados muy livianos o agregados muy pesados. Existen rocas hasta que pesan la mitad de otras, hasta 700 kilos por metro cúbico, muy livianas. Y también existen rocas muy pesadas que llegan a pesar hasta el doble de los valores típicos que consideramos de 1500 kilos, que pesan hasta 3000 o más de 3000 kilos. Entonces, obviamente, si usamos ese tipo de rocas en un hormigón, ya no nos van a generar un hormigón de propiedades comunes, sino de propiedades especiales. Particularmente los que son livianos nos servirán para aligerar el hormigón resultante y también generalmente se mejoran las condiciones de aislamiento térmico y acústico y algunas otras propiedades. Vamos a tratar de que si ustedes leen el texto, aclaren un poquito más sus figuras específicamente porque en el video no nos podemos extender mucho, como seguramente también en las sesiones virtuales explicativas o aclarativas. En el caso de los hormigones pesados, o perdón, de los agregados muy pesados, se supone que también nos van a generar agregados muy pesados. ¿Y qué utilidad pueden tener los agregados muy pesados? Bueno, su alta densidad. Entonces, su alta densidad nos permite generar un hormigón muy resistente, digamos, al paso de las ondas, a través de él, el paso de radiaciones, el paso de elementos contaminantes, etcétera, por lo que se les da mucho esa utilidad para, por ejemplo, laboratorios químicos, para que los gases hagan menos daño, digamos, que una pared común y corriente. Son paredes gruesas, generalmente paredes, techos, pisos también. En las centrales nucleares, por ejemplo, donde hay radioactividad, y en otros casos, ¿sí? También sanitarios, donde puede haber fuga de algún virus, de alguna sustancia dañina o contagiosa, etc. Generalmente se usan para eso. Hay una descripción acá de los agregados petroleros, se mencionan los más comunes, los más conocidos, lo mismo los más pesados, ¿sí? Entrando a los agregados artificiales, hay muchos agregados que se utilizan también para generar hormigones livianos. El caso más común y más rudimentario es el uso de escombros. El caso de usar, por ejemplo, pedazos de ladrillos, pedazos de tejas. No vamos a comprar ladrillos para pedacearlos, ¿no? Aunque podría ser si es que no tenemos acceso de ninguna manera o de un costo razonable a las piedras, como ocurre en el oriente boliviano, donde no hay piedra, ¿no? Entonces se utiliza mucho la arcilla cocida, le llamamos, a pesar de que la arcilla es un material natural, pero le llamamos agregado artificial porque sufre un proceso de cocción y de preparación. Y en el caso de los escombros, por ejemplo, también se pueden usar escombros de hormigón, escombros de tejas, ¿no es cierto? Que obviamente se los pedacea, se los fragmenta hasta que tengan un tamaño aceptable y se los usa como agregados para hormigón. Entonces, obviamente, habrá diferencias en su comportamiento en estado fresco, en la resistencia y también en su peso. También se utilizan otros materiales como las arcillas y las pisadas expandidas,
que son materiales artificiales que se preparan industrialmente. Hay lugares, hay países donde el agregado de piedra no es tan accesible, no es tan común, sin ir muy lejos, Buenos Aires, Sao Paulo, qué sé yo, donde hay industrias de agregados artificiales que se fabrican artificialmente mediante procesos, por ejemplo, las arcillas y las pizarras, a través del proceso de cocción en hornos a altísimas temperaturas, generan gases que las inflan el material, y este material, una vez que se enfría y se lo moldea en forma de gránulos, aquí tenemos un par de imágenes que nos muestran esos casos, entonces son apropiados para el uso como agregados de hormigón. ¿Sí? Bajan el peso, aumentan la capacidad resistente, la capacidad aislante, etcétera, ¿no? Tienen sus distintas propiedades. La cascarilla de arroz ha sido un descubrimiento muy antiguo, lo mismo que con que se usa la paja, ¿no es cierto? La paja se utiliza como una fibra para reforzar la preparación del barro para los adobes, un invento muy antiguo. También la paja se la utilizó en los lugares orientales, en que no se hacían las casas de adobe, pero sí de tabique, de barro mezclado con fibras, ¿no es cierto?, para que tenga mayor capacidad resistente, especialmente a la tracción y también a la fisuración, etc. La cascarilla de arroz se utiliza también como parte, como reemplazo parcial del agregado, y se lo utiliza en forma natural, así como se ve aquí en la imagen de la izquierda, o quemada, como se ve en la foto derecha, y también la quemada molida como parte del agregado fino. ¿Sí? Tiene sus propiedades especiales, genera hormigones más ligeros, etc. La escoria de altos hornos, que es un residuo industrial resultante de varios tipos de procesos, hay varios tipos de escorias. Esta es la escoria de altos hornos que le estamos llamando, donde tenemos una foto donde está en estado granular y un hormigón resultante que se nota que es un poquito áspero, ¿no? Por la falta de finos, probablemente. El poliestireno expandido, que es el famoso plastoformo que conocemos acá, ¿no es cierto? Y que sabemos bien que tiene propiedades aislantes, los heladeros lo utilizan para que los helados no se derritan, etcétera. Sabemos de su propiedad aislante, así que genera también un hormigón aislante, térmico y acústico. Y obviamente que la principal ventaja que se explota, porque en nuestro medio las cuestiones de temperatura y climatización todavía no está muy desarrollada, es por su bajo peso, ¿no? El bajo peso depende de la densidad con la que se fabrica este material, porque se lo fabrica, y se pueden obtener densidades tan bajas como 6 kilos por metro cúbico. Imagínense un metro cúbico de plastoformo, un cubo de 1 por 1 que pese apenas 6 kilos. Lo levantamos con una mano, ¿no? Y también hasta densidades de 20 kilos. Esta variedad de densidades particularmente tienen influencia en su capacidad aislante, ¿no? En Estados Unidos, en otros países, donde este factor de climatización es muy importante para el ahorro de energía, ya sea en el aire acondicionado o en la calefacción. Entonces es muy importante la densidad de los aislantes para que tengan un mejor o peor comportamiento respecto a su capacidad, lo cual permite un mayor o menor ahorro de energía, ¿no es cierto? En el hormigón se utilizan las famosas perlitas, que son la composición del hormigón. Si ustedes agarran un pedazo de plastoformo y lo parten en dos, van a ver que está formado por muchas perlas unidas entre sí, y con las que se pueden fabricar también bloques de hormigón, para distintos usos, ¿no? Usarlos como ladrillos, como paneles, etc. Como agregados artificiales naturales, ¿no? Artificiales porque no son de piedra, digamos. También existen estos agregados naturales como el acerrín, experimentos que son fragmentos de madera, ¿no? El acerrín, que es un fragmento fino del cepillado de la madera generalmente se genera, o la viruta, ¿no? Que es un desecho de mayor tamaño, y se le da algunas veces la forma apropiada y el tamaño apropiado para utilizarlo en las mezclas de hormigón. Fíjense, aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? De bloque de hormigón preparado con este tipo de material, el acerrín o viruta, depende del caso. Plástico también se utiliza, se recicla el plástico, botellas, envases, que se sabemos
Sabemos que el plástico es reciclable, entonces se moldean perlas, como se dice, perlas de plástico del tamaño apropiado. Generalmente en todos estos hormigones se utilizan tamaños chicos, ¿no? No son tamaños grandes, aunque aquí vemos una variedad en la que no se fabrican no se procesan, no se reciclan el plástico, sino que directamente se utilizan los residuos, se los parte de diferentes formas y tamaños, que no sean muy grandes, obviamente no vamos a meter una botella de plástico en la mezcla, pero se los utiliza como parte del agregado y aquí tenemos una imagen de un hormigón con pedazos de plástico, con residuos, no con perlas, ¿no? Y lo mismo tienen ciertas propiedades. El vidrio, lo mismo, ¿no? Pedazos de vidrio. Acá tenemos en la foto derecha unas fotos de un hormigón con vidrio y son retazos de vidrio, ¿no? Obviamente de tamaños relativamente chicos. Y en cambio a la izquierda tenemos un vidrio molido que también se puede usar como reemplazo parcial del agregado fino. Hay casos en que se reemplaza totalmente también al agregado fino, ¿no? Aparte de la peligrosidad que puede existir en el manipuleo del vidrio porque es filoso y punzante, entonces tiene también algunas ventajas, ¿no? Su uso, como acá, y en la descripción lo verán con mayor claridad, pero obviamente nadie hace estas cosas por ociosidad, ¿no? Se buscan objetivos determinados y se busca la manera más barata de lograr esos buenos resultados. Y hay otro factor muy importante en esto del uso de materiales diferentes, principalmente artificiales, que es el tema que en las últimas décadas ha adquirido mucha relevancia, es el tema ambiental, ¿no? Medioambiental. Entonces, economizar el uso de las rocas, reciclar materiales que son desechos, que normalmente son residuos de otros usos, etcétera. Entonces, hay un objetivo también de mejoría o mantenimiento del medio ambiente, ¿no es cierto? Reciclando materiales que pueden ser perjudiciales. El plástico, por ejemplo, no se degrada, ¿no es cierto? Y por eso es un material no adecuado para el mantenimiento ambiental. Existen otros hormigones especiales también, como ya lo hemos dicho, por el uso de aditivos, que son muchísimos los aditivos y también por el mismo motivo los vamos a clasificar, vamos a adoptar una clasificación apropiada, que es la STM, y mencionar también que estos tipos de hormigones resultantes del uso de aditivo también se pueden combinar aditivos, ¿no? Lo cual nos duplica o triplica lo especial de esos hormigones. La única excepción que no está en la clasificación por ser muy común y muy conocido es adicionar cal al hormigón. En realidad desde tiempos muy antiguos, desde los romanos, se utilizaba la cal como mortero, ¿no es cierto?, para unir bloques, para hacer sus canales y sus estructuras, etcétera. Se usaba la cal que tiene propiedades parecidas a la del hormigón, ¿no? Es un material dócil en estado fresco y un material al que seca al endurarse es bastante resistente. Y cuando apareció el cemento también se ha empezado a usar cal para darle mayor trabajabilidad en estado fresco y también tiene una mayor capacidad para soportar la retracción y además tiene un bonito acabado cuando se quiere hacer, por ejemplo, un reboque fino. Okay, entonces también se lo puede usar en el hormigón, generando de esta manera un hormigón especial, un caso especial más. En el próximo tema se va a desarrollar los casos de los aditivos.